En este video vamos a explicar cómo hacer un esquema numérico de contenidos a partir de la lectura de un texto. Antes que nada vamos a explicar que un esquema numérico es una manera de visualizar la información que está desarrollada en un texto a partir de oraciones que condensan la información que está desarrollada o redactada en los distintos párrafos del texto. Antes de entrar en la construcción de cada una de esas oraciones, vamos a hablar de cómo se visualiza un esquema. Vemos que las oraciones que lo componen están siempre antecedidas de un número y que además esos números que las anteceden a veces tienen una sangría que varía en función de si la idea que se está presentando es una idea de mayor o menor jerarquía. Entonces veamos, en este esquema tenemos dos ideas principales, la idea 1 y la idea 2. Incluidas dentro de la idea principal tenemos 5 ideas, ¿sí? 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 y 1.5, y vemos que hay un grupo de ideas de menor jerarquía que están todas incluidas en la idea 1.5. Estas ideas son 1.5.1, 1.5.2, etc. Bien, vemos además que cuando una idea es de jerarquía 2, digamos, tiene en el caso de, por ejemplo, 1.1, la sangría con respecto en el margen izquierdo es mayor. Y si una idea es de aún menor jerarquía, es decir, por ejemplo en el caso de 1.5.1, la sangría izquierda es mucho más amplia. Entonces, de esta manera podemos visualizar no solamente el orden de aparición de las ideas en el texto, sino también qué tan importantes o qué tan poco importantes son dentro de los conceptos desarrollados en el texto. Bien, vamos a trabajar un esquema numérico de contenidos a partir de un artículo de divulgación científica. El artículo titulado ¿Quién quiere ser investigador?, que es un artículo publicado por Gabriel Stekolchik en el año 2009 en la revista Exactamente, que es una revista de divulgación científica de la UBA. Bien, en este artículo se presentan en los primeros 3 párrafos la descripción de un estudio que se hizo para conocer cómo 852 investigadores y becarios del CONICET eligieron su carrera, eligieron dedicarse a la investigación científica. Entonces, en estos primeros párrafos se da cuenta de cuáles fueron los parámetros tomados por este estudio que realizó el Centro de Divulgación Científica de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires. Y bien, a partir de las características de este estudio, luego se dan a conocer los resultados en cada uno de los apartados que continúan. Entonces, podemos sintetizar el contenido de esos primeros 3 párrafos del texto o del artículo a partir de la siguiente idea. Descripción del estudio llevado a cabo por el Centro de Divulgación Científica de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires. Bien, y aquí, al decir esto, estamos diciendo mucho, porque estamos dando cuenta de que hubo todo un sistema de criterios tenidos en cuenta para poder elaborar ese estudio, que tiene que ver con a quienes le consultaron y de qué manera lo hicieron. Bien. A continuación, vemos que, en el texto fuente, toda la información está organizada a partir de subtítulos. ¿Sí? Esos subtítulos encabezan apartados y en esos apartados se habla de los resultados que se obtuvieron en relación con un tópico en particular. Entonces, vamos a dar cuenta de esa organización en paralelo que tiene el texto, de ideas. Entonces, veamos. Podemos incluir dentro de esta idea central, descripción del estudio llevado a cabo, lo siguiente: influencia de los maestros en la elección de la carrera del investigador, variables que resultaron relevantes. ¿Sí? Esto responde al apartado titulado Al maestro con cariño, y en este apartado se da cuenta, voy a citar, que tanto los varones como las mujeres y los más jóvenes como los más viejos se inclinan mayoritariamente por el docente como el factor de influencia
más importante en la elección vocacional. Entonces, aquí, esto es un fragmento del apartado al maestro con cariño, que hemos sintetizado de esta manera. Bien, aquí podemos, si quisiéramos, incluir una idea para describir mejor qué es esto de la influencia de los maestros. Podríamos agregar una idea de tercer jerarquía, ¿sí? Una idea incluida en esto, que diga sin distinciones o sin diferencias de género o edad. Esto es la manera de decir que tanto hombres como mujeres, jóvenes y viejos, se vieron influenciados por los maestros en la elección de la carrera de investigación. Bien, vamos a darle la numeración correspondiente. Bueno. Esta idea, como tiene menor jerarquía, la ubicamos con una sangría mayor, una sangría izquierda mayor y además el número incluido en 1. Tenemos aquí, vamos a detenernos en la numeración. Esta es la primera idea incluida en 1.1, ¿sí? De manera que 1.1 es la primera idea incluida en 1. Bien, veamos cómo se sigue construyendo el texto. Influencia de los libros en la elección de la carrera de investigador, variables que resultaron relevantes. En relación con este punto, el texto ofrece un dato curioso. Voy a leer. Según los resultados del estudio, los libros ejercen una mayor influencia en el género masculino que en el femenino. Por ejemplo, mientras 1 de cada 3 varones señala mucha incidencia en ese factor, solo 1 de cada 4 mujeres afirma lo mismo. Entonces aquí también estaríamos en condiciones de agregar una idea incluida dentro de 1.2. Esa idea podría ser mayor influencia en el género masculino que en el femenino. Bien. Así podemos continuar incluyendo ideas de menor jerarquía para puntualizar mayores detalles en la construcción de un esquema numérico. De la misma manera que podríamos incluir, si quisiéramos, otra idea más dentro de 1.2 y así sucesivamente. Bien, vamos a dejarlo acá para poder avanzar hacia siguiendo el desarrollo del texto. El texto continúa con otro apartado que habla de la influencia de la familia en la elección de la carrera del investigador, variables que resultaron relevantes. Como vemos, estamos tratando de construir paralelismos entre las oraciones que constituyen nuestro esquema. El siguiente núcleo temático, el siguiente apartado, podemos sintetizarlo de la siguiente manera: influencia de los medios de comunicación en la elección de la carrera de investigador, variables que resultaron relevantes, y luego influencia de los otros factores menos relevantes en la elección de la carrera del investigador. Y aquí el texto habla de una serie de factores, porque son todos los que no tuvieron una gran presencia dentro de las encuestas realizadas, entonces son mencionados de manera puntual en este último apartado del texto. Entre esos aspectos que el texto presenta están los siguientes: el prestigio de la profesión científica, la necesidad de contribuir a la sociedad, la curiosidad y la posibilidad de una salida laboral. Todos estos incluidos en 1.5 en este nodo como factores menos relevantes, otros factores menos relevantes. Bien, finalmente el texto presenta una última idea, que es ya la conclusión, en la que señala la importancia de este estudio que se realizó y que podría permitir promocionarla, o que podría permitir que si hay alguien interesado en promocionar la actividad científica, bien, este estudio puede funcionar como un buen disparador. De esa manera podemos sintetizar esa idea
mediante la siguiente oración unimembre: necesidad de conocer los resultados de la encuesta si se quiere estimular el camino hacia la investigación. Bien, de esta manera hemos concluido con la presentación sintética de las oraciones de este texto a través de un esquema de contenidos que tiene 3 niveles de jerarquía y que a la vez da cuenta del ordenamiento de esas ideas, pero no solamente un ordenamiento secuencial, sino también jerárquico. Bien, como este texto debe funcionar como una fuente de consulta para futuras oportunidades en que necesitemos recurrir a las ideas que el texto desarrolla, es importante que indiquemos la fuente de la que tomamos el texto y a partir del cual elaboramos el esquema. Así vemos cómo podemos construir un esquema numérico de contenidos como la fase final de un proceso de lectura que empezó a través de una lectura exploratoria, continúa con una lectura analítica y finaliza en una instancia de representación de la información. Así como podemos hacer un resumen, también podemos hacer un esquema numérico de contenidos que permite sintetizar de una manera visual. Esta característica de construcción gráfica del esquema es muy útil a la hora de poder recordar visualmente, para quienes tienen memoria visual, a la hora de, por ejemplo, rendir un examen o presentar una exposición oral. Un esquema numérico de contenidos es muy útil para poder usarlo como un mapa de ruta de una serie de contenidos.